en la zona cero. Y como siempre, como todos los años, como todas las temporadas, con esta sintonía comienzan los monográficos. Y comienzan, como no, con Jesús Callejo, Carlos Canales. Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Silvia, muy buenas. Hola, buenas noches. Hola Silvia. Hola. Relajaditos todos y cargaditos de pilas, Sí, que parecemos. relajados, morenos. En fin, una nueva temporada que empieza, con lo cual, con nuevos ánimos, cargados de monográficos, de proyectos y de ilusiones, como siempre. Y por dar unas pinceladas, muy poquitas, que la gente se lleve la sorpresa cada fin de semana al escuchar el programa, pero un poquito las ideas que estamos ya barajando para los monográficos de este año. Pues se trata de 3 líneas. Primero, mantener más o menos lo que hemos hecho con los monográficos siempre, intentando buscar pues una especie de combinación de misterio, de elementos raros y extraños, a ver si era rarología o extrañología, y todo eso añadido pues a desafíos, notas curiosas, cosas que se están investigando de las que no se conocen los resultados, o cuestiones sorprendentes y extrañas. A lo que hemos añadido algo más, que son algunas peticiones de oyentes Muy bien. que han ido manifestando. Muy bien, porque además han estado siempre muy atentos y a lo largo de todas las temporadas nos van haciendo solicitudes y peticiones, y a veces porque ya tenemos unos temas barajados y otras porque no nos da opción. Yo creo que en esta ocasión, pues si podemos tener esas peticiones que coincidan bastantes oyentes en ellas, pues las ponemos a la antena. Normalmente lo hemos hecho casi siempre y cuando pues eso haya un poco esa unanimidad a la hora de seleccionar temas que están un poco en la misma línea que hemos pretendido los monográficos. Y un poco de lo que podemos avanzar, no demasiado, porque en los monográficos una de las características es que suelen ser muy sorpresivos. Es que sí va a haber cosas que a lo mejor no ha habido en temporadas pasadas. Sí vamos a meter, por ejemplo, mucho más astronomía, muchos misterios del espacio que los hay, y también algo más de ufología, que tampoco hemos tratado mucho en los monográficos y sí, sin embargo, pues en las tertulias. Así que habrá un poco de todo. Clásicos por una parte y por otros sitios, pues sorprender al oyente, que es un poco esas características común que hemos tenido a gala en los últimos monográficos. Y un poquito más... os vamos a permitir de manga ancha con el tiempo, que por eso empezamos a esta hora el programa, empezamos a esta hora el monográfico, y lo vamos a hacer siempre así, que nos va a permitir, bueno, pues hablar más extensamente sobre algunos de los temas que a veces por cuestión del tiempo, por esos señales horarias que llegan como siempre a las 2, bueno, pues hemos tenido que ir apurando algunas despedidas y se han quedado algunos datos en el tintero. Este año, bueno, pues vamos a poder estar un poquito más relajados en estos monográficos y ampliar las temáticas y completar el círculo de cada uno de los asuntos que vayamos a comentar. Claro, porque lo que se trata sobre todo es de sorprender, como ha dicho Jesús, buscarlo, cosas raras que la gente no haya escuchado habitualmente. Hay otros muchos programas, seguro, en el mundo que cuentan cosas, pero seguro que lo que vamos a contar nosotros no lo cuentan mucho. Empezando por lo de hoy, fíjate. O sea, que echen humo los MP3 ya, ¿no? Sí. Empezando por lo de que es raro. Es raro. El mismo nombre del que vamos a decir es raro, pese a que es muy importante. Hablamos de Jápeto. Muy importante porque es la tercera luna en tamaño del planeta más hermoso, con el permiso de la Tierra, evidentemente, del sistema solar. De hecho, el único lugar del sistema saturniano desde el cual se pueden observar los anillos de Saturno es precisamente esta luna, Jápeto. No es la más conocida, pero con toda seguridad es la más enigmática, y quizá la primera. Sin duda alguna, es la más enigmática, y eso que tiene tiempo, porque fue descubierta por Jean-Dominique Cassini en 1671, utilizando un telescopio, pues que ahora diríamos que muy rudimentario, pero Cassini era un tipo inteligente, y vamos a empezar ya por el principio, el primer misterio. Cassini, con su pequeño telescopio refractor, descubrió una cosa muy curiosa, y es que Jápeto, la luna que acababa de encontrar en Saturno, desaparecía de manera como si fuera mágica cada 40 días. A partir de ahí luego volvía a aparecer como si fuera una especie de estrella fantasma, lo que a él le sorprendía muchísimo, y a partir de ahí él elaboró una especie de teoría, una teoría en la que intentaba explicar el extraño comportamiento del astro. Él lo que decía es que giraba a la misma velocidad que Saturno, y que por lo tanto, al igual que ocurre en la luna, tenía una cara brillante y que se podía ver, y una cara oscura. A partir de ahí, primer misterio, todo lo que viene detrás en la historia de Jápeto es raro. Empezando por la teoría, y por eso un poco lo hemos traído en este monográfico, de que piensa que precisamente por esas anomalías que tiene este satélite de Saturno,
pues puede ser artificial. Y ahora diremos un poco en qué se basan esos autores para pensar que estaríamos ante un satélite que se saldría de cualquier norma astronómica, tanto en su rotación, en su forma, en la orografía que tiene este satélite. Y la verdad que es muy curioso porque ahora sabemos mucho más que sabía Cassini en el siglo XVII, y ahora sabemos mucho más gracias a una serie de sondas que se mandaron. Primero las sondas Voyager de 1980 y la segunda, la de 1981, que nos dieron una serie de datos que confirmaban curiosamente lo que dijo Cassini en el siglo XVII, lo cual ya era bastante sorprendente. Es decir, que había una parte oscura y había una parte clara, que es un poco la anomalía que más llama la atención a los astrónomos cuando analizan JAPETO. Y después llegó pues la reencarnación del astrónomo, la sonda Cassini. Exactamente. Que si fuéramos un poco estrictos, deberíamos hablar la nave Cassini, porque la sonda era la Huygens, que es la que al final se desprende y está ahora analizando otro de los satélites, el satélite más grande de Saturno, que es Titán. Pero la nave Cassini, a partir de diciembre del 2004, nos ha suministrado muchos datos que en algunos casos confirmaban lo que más o menos se sospechaba por las dos sondas Voyager, lo que ya había dicho en su momento Cassini, pero otras cosas que dejan ojipláticos a muchos astrónomos, porque se empiezan a descubrir determinadas cosas que no deberían corresponder con un satélite de los que normalmente se conocen en nuestro sistema solar. Y muchas de esas cosas, por ejemplo, es su trayectoria. Es decir, lo aleja a una distancia 3 veces mayor que todo sistema saturnal, es decir, no hay ningún satélite de Saturno que tenga esa distancia, es parcialmente circular, lo cual está indicando de que posiblemente no sea un satélite como todos los demás, sino que fuera atrapado en un momento dado por la gravedad de Saturno, porque su órbita es totalmente excéntrica. Así que esa es una de las características que llama la atención, porque la inclinación de 15 grados sobre el plano del giro del resto de satélites y planetas es lo que hace que se salga también de la media. Si encima pensamos que no es esférico, sino que tiene una forma de nuez rarísima, y ahora diremos por qué tiene la forma de nuez, bueno, pues todo esto y más cosas que vamos a contar es lo que pone sobre la diana JAPETO de que algo hay ahí extraño que no obedece a leyes naturales, y algunos autores, y ahora diremos quiénes, piensan que puede tener elementos artificiales. A mí, a mí, por ejemplo, me llama la atención que con la gran cantidad de satélites que tiene Saturno, por lo visto unos 61, incluso van saliendo ahora nuevos. 61, el último... Bueno, depende cómo quieras el tamaño con el que quieras contar. El último creo que fue en marzo del 2009, o sea que 61 actualmente. Claro, que de todos ellos, este sea el más enigmático, ¿no? Incluso eso que se comenta con algunos autores, que tenga elementos artificiales. Claro, pero yo creo que habría que contar una pequeña historia de por qué esto se fue descubriendo, porque las primeras fotografías, la primera fotografía es la que toma la sonda Voyager 1, la primera, que es la primera fotografía conocida de JAPETO que la NASA publica, y como ha dicho muy bien Jesús, confirma en cierto modo lo que ya decía Cassini en el siglo XVII. Pero lo sorprendente es que cuando el 31 de diciembre de 2004 la sonda Cassini, con unas cámaras muy superiores y de mucha mejor calidad que Voyager 1, se acerca a JAPETO y traza las primeras fotografías, empieza a confirmar lo que ya preveía, es decir, los datos que había visto la Voyager 1, pero algo más. Y lo primero que les llama la atención es que, como ha dicho Jesús, no es redondo. Entonces, ahí hay una cuestión importante. ¿Por qué no es redondo? Porque eso contraviene algunos elementos de las leyes básicas de la gravedad. No es exactamente redondo, que no pensemos en Phobos o en Deimos, en las lunas marcianas, ¿no? Es como si tuviera una protuberancia, una extraña protuberancia, como una patata, lo cual le aleja de lo que sería la cuestión lógica del sistema de atracción gravitatoria normal. ¿Cuál es la cuestión de la que se supone que la atracción gravitatoria de Saturno tiraría de JAPETO de la misma forma en todas sus partes? Bueno, la conclusión, la única que se ocurre, es que sería algo así como una croqueta líquida, como si nosotros tuviéramos una especie de masa llena de algún tipo de líquido que deforma por la presión la superficie. O al menos fue la primera idea que se les ocurrió a los astrónomos de qué podía ser. Tened en cuenta que tiene una densidad, esto es importante, de 1,21. La Luna, por ejemplo, tiene 3,34, lo cual también, en cierto modo, la aleja un poco de lo que sería lo lógico, de lo que se podía esperar. Hombre, eso indica de que posiblemente tenga agua, claro, tenga hielo. Probablemente hielo, baja densidad. Esa es la conclusión a la que llegaron, que tiene que ser algo líquido o algo de ese extraño que de alguna manera lo había alterado. Pero digamos que eso no fue lo raro. Lo principal, lo más raro, lo más extraño, y desde luego aconsejo a cualquiera que vea las fotografías de la sonda Cassini, porque no deja de ser llamativo, es el extraño muro que tiene el planeta, el satélite que lo separa en dos. Todo el ecuador, para que nos hagamos una idea. Circulando todo el ecuador, además, que es un dato interesantísimo y muy significativo para nosotros. El nombre que tiene
toda esta especie de muralla que rodea al Ecuador de Jápeto, ¿sí? Que bueno, pues son los Montes de Toledo. Los Montes de Toledo, Montes de Toledo. los han bautizado, que tiene gracia. Sí, porque no se parecen nada, ¿eh? Sí, pero es Porque verdaderamente hablando... llamativo, ¿no? Sí, porque estamos hablando de una franja de 20 kilómetros de altura y 200 metros de anchura, que bordea todo el Ecuador de Jápeto, y eso es extraño. Ese es uno de esos elementos que hace suponer pues a los autores que van un poco en esta teoría conspiranoica de que realmente es un satélite que ha puesto allí una civilización extraterrestre, lo cual ya es mucho suponer porque estamos hablando de 1.400 kilómetros de diámetro. Hombre, que se habla de Fobos y de Deimos, como alguna vez se ha dicho, ¿no? Hubo un astrónomo ruso que conocéis, que era Josif Slosky, que ya en su momento se dijo que Fobos y Deimos, precisamente por el comportamiento que tiene y porque, bueno, el diámetro es mucho más pequeño que el de Jápeto, pues podría obedecer a esas características, es decir, que alguna civilización extraterrestre lo colocara ahí a modo de observación y por eso aparecen tan súbitamente en el año 1877, observados por Asa Hall, un astrónomo norteamericano, cosa que antes ningún astrónomo lo había detectado. Fíjate, estamos hablando de Cassini, por ejemplo, que es capaz de detectar Jápeto, que está mucho más allá, en 1671, y sin embargo los dos satélites de Marte, que están muy cercanos a la Tierra, en comparación, solo son descubiertos en el año 1877. Pues con el pequeño matiz de los viajes de Gulliver. Claro, aparte de eso, bueno, en Gulliver también ya se cuenta en el siglo XVII. Bueno, pues esa anomalía, ese cinturón que tiene alrededor del Ecuador de Jápeto, es lo que hace pensar, por ejemplo, a Richard Hoagland, que es el que mantiene la hipótesis de que estamos hablando de un satélite hueco y, por lo tanto, una especie como de estrella de la muerte de Star Wars, es decir, que está puesto ahí precisamente para hacer sus objetivos siniestros. Luego hablaremos, si nos da tiempo, un poco de quién era y quién es Richard Hoagland, porque tiene teorías de todo tipo y todas relacionadas un poco con el sistema solar, pensando que ha dejado ahí determinados artefactos para que nos vigilen y que sirvan un poco como de plataforma para llegar a la Tierra. Así que ese es uno de las circunstancias, junto con la órbita de Jápeto, junto con la densidad, la escasa densidad del satélite, lo que hace suponer que estamos ante algo muy raro. Pero yo creo que lo más raro es precisamente el por qué es blanco y por qué es negro. Claro, sí, de hecho parece un yin-yang. Antes quería comentar una cosa importante. La sonda Cassini, cuando se acercó hasta una distancia aproximadamente 1,5 millones de kilómetros, justo cuando la luz del Sol se reflejaba sobre Saturno y iluminaba la cara del satélite, que siempre está mirando hacia el planeta, por el tema que hemos dicho de la dualidad que tiene al igual que la Luna, pues... Sí, porque el sistema de rotación claro, es el mismo que el de la traslación, igual que pasa con la Luna, por eso siempre nos está mostrando la misma cara. Trazó una fotografía, que es la más discutida con mucha diferencia de Jápeto y la que motivó sobre todo a Richard Hoagland a mantener de una manera mucho más enérgica sus teorías más o menos raras y pintorescas, y es que la fotografía aparecía algo que en el contorno de la Luna, cuando se veía en toda su magnitud, no parecía un horizonte normal, o sea, no parecía un horizonte curvo y lógico, sino que por el contrario parecía estar formado por planchas o placas unidas como si fuera un mecano. Entonces, esto no tiene ningún sentido, porque la primera pregunta es, ¿por naturaleza hacer eso? Bueno, la respuesta es muy sencilla, no. Entonces, a partir de ahí, la duda era más grande porque esto no tenía ningún sentido, esta estructura de paneles colocados en una de las partes o puntas del planeta, de la Luna de Saturno. Esto tenía una solución, y es que Cassini añadió algo más de misterio a esto cuando se descubrió, que estos son los temas que más le interesaban a algunos de los científicos, que el planeta, sobre todo esto lo descubrió George Black, que es el jefe del equipo que lleva el análisis de las investigaciones de Cassini, curiosamente trabajaba en Arecibo, en el radiotelescopio que está en Puerto Rico, y que se dio cuenta que las ondas de radar tenían un efecto muy curioso en algunas de las zonas de Jápeto. Y es que parecían ser absorbidas. Eso es lo que se llama, en técnica de radar, silencio radar. Es una zona donde el eco no rebota, sino que queda absorbido por el punto de envío. Esto se debe, se supone, al material orgánico que está hecho, orgánico. Claro, efectivamente. Sería la única explicación lógica, pero eso plantea a sí mismo otro problema más. Primero, ¿por qué está colocado de esa forma y por qué afecta a una determinada parte de la estructura de Jápeto? Es como si alguien hubiera colocado a propósito un sistema capaz de medir sistemas de radar, de georradares o de radares de distancia. Claro, esto ya, si Hoagland ya tenía esa idea, pues imagínate cuando se enteró de las investigaciones que en 2002 había llevado a Arecibo sobre la estructura de Jápeto. Claro. Pues más que añadir al misterio de por qué alguien había colocado eso así. Que fijaros, cuando se hacen las primeras fotografías por parte de la nave Cassini en diciembre de 2004, vale, no todas nos han llegado, no todas se han publicado. La NASA mantiene en secreto y en reserva una serie de fotografías, no sabemos muy bien por qué, pero no ha desvelado todas, lo cual también es otro índice para pensar que algo más significativo
enigmático ahí, aparte de lo que nos han contado. Pero bueno, de las fotografías que nos llegan hay 3 que llaman mucho la atención, sobre todo aquellos que piensan que ese satélite es algo distinto al resto de los satélites que hay en el sistema solar. Uno de ellos es lo que acaba de comentar Carlos, es decir, la forma poligonal. ¿A qué me refiero con esto? Con el perfil que parece que está formado, el perfil del planeta. Como si fueran planchas unidas entre sí, con una capa exterior de hielo. Como una especie de paneles, pero paneles rectos en lugar de una curva, que sería lo lógico que aparecieran en las fotos. Es decir, esa forma poligonal no aparece en ninguna fotografías de otros satélites que se hayan podido hacer en el sistema solar. Eso es una de las fotografías raras, extrañas. La otra, por ejemplo, que los cráteres, evidentemente estamos hablando de una altura muy importante, pero los cráteres no tienen la forma circular, sino tienen forma cuadrada. Eso también llamó mucho la atención a los investigadores. Estamos hablando de que los investigadores, los primeros, eran los de la NASA, antes de llegar al público en general. Y la otra fotografía que también llama la atención es una torre de 1 kilómetro de altura que está más o menos en el casquete del Polo Sur. Es decir, ese tipo de cosas que evidentemente se pueden explicar por muchas formas, ¿no? Y, pues sencillamente por la luz, por la distancia, por muchas cosas. Pero bueno, de momento, esas fotos, junto con todo lo que sabemos de JAPETO, es lo que hace pensar que, cuidado, que a lo mejor hay cosas muy raras ahí. Y eso que se están todavía por analizar las fotografías del 2007, porque estas son del 2004. En el 2007 vuelve a hacer otra pasada la nave Cassini y nos ha transmitido más fotos. Pero no todas las fotos de las mismas zonas que nos transmitió en su momento en el 2004. Está claro que hay una serie de anomalías que están comprobadas, que están demostradas, que se encuentran en la superficie, en la estructura, en la forma, en diferentes aspectos de JAPETO, de esta luna de Saturno. Pero la teoría de la artificialidad es solo una. La ciencia, ¿qué es lo que dice? ¿Qué teorías alternativas se propone para justificar, por ejemplo, la existencia de ese cinturón, de esa cordillera inmensa de hasta 20 kilómetros de altitud, alguno de los montes? No hay ninguna teoría. No la hay. A ver, porque estamos hablando de algo que no se ha detectado en ningún otro planeta ni en ningún otro satélite. Por lo Claro, tanto, hay un ejemplo de comparación, ese es el problema que tienen. Pero claro, también, como ha ocurrido con muchas lunas del sistema solar, fíjate que estamos empezando a explorar el espacio y las rarezas son constantes, lo que algunos grupos científicos consideran es que muchos de los criterios nosotros consideramos como básicos quizás no lo sean, sino que cuando tengamos más conocimiento de otros sistemas solares, pues veremos a lo mejor que existen normas que ahora mismo no conocemos, que nosotros vemos en pequeños elementos parciales, pero que a lo mejor dentro de, pues no sé, de unos cientos de años, cuando la exploración del sistema solar nuestro sea más completa, no nos llamarán tanto la atención. El hecho cierto es que la teoría, y ahora vamos a hablar de la teoría de Hoagland poco a poco, de quién es él y de lo que se sostiene, se basa fundamentalmente en lo que acaba de decir Jesús. Da la sensación de que la estructura es poligonal, que parece que está hecha de múltiples caras, que entre sí están unidas con algo parecido, es decir, la superficie parece tener algo similar al hielo mezclado con componentes orgánicos, que sería la explicación de por qué da ese perfil tan bajo a la captación por parte de los radares. Lo que pasa es que eso significaría, obviamente, que se trata de un elemento natural muy, muy extraño, o, como sostiene Hoagland, que pura y simplemente no es natural. Entonces, esto claro, plantearía un problema absurdo, y es que no puede estar el sistema solar lleno de lunas artificiales. Si empezamos así estaremos todo el día igual, porque todas presentan anomalías lo suficientemente raras entre sí, incluyendo la nuestra, como para poder justificar. Un día deberíamos hablar de la nuestra, también se ha dicho que está sí, buena. Claro, un día deberíamos hablar de la teoría de la luna artificial, que rusa, por cierto, es una teoría divertidísima y muy original. Pero si no hemos ido a la luna, hombre, no lo sabéis. Está más pisoteada la luna ya. Pero la verdad es que se podría hablar incluso de esa teoría, que es muy sorprendente, fue una teoría de los años 60, que expusieron 2 científicos rusos después de que las primeras sondas rodorusas trajeran los primeros materiales de la Luna, o sea, los primeros alunizajes. Y la verdad es que podríamos estar así con todos, con Phobos, con Deimos, con la Luna. Entonces, el problema es que probablemente hay elementos de la naturaleza que no conocemos todavía. Lo cierto es que, no obstante, como sea, entre otras cosas, para mantener divertido este programa, la teoría de Hoagland y el propio Hoagland, pues bueno, son dignos por lo menos de ser expuestos. Yo creo que merece la pena hablar un poquito sobre este personaje, que es no poco polémico, ojo, ¿eh? Sí, sí, hombre. Pero no es un don nadie. Ojo, no, es alguien claro, ¿no? preparado. Sí, ¿no? Porque estamos hablando de una persona que sí ha tenido muchos contactos con científicos de la NASA, que según él tiene información privilegiada pues de muchas instituciones que poco a poco le han ido contando y que él ha ido revelando. En fin, sería un clásico representante de la exopolítica, ¿no? ¿Os acordáis de aquellas jornadas que hubo en Sitges? Pues un poco este personaje... Por finales del pasado mes de julio. Finales de junio, exactamente. Sí. Pues Hoagland debería haber estado. 26 y 27 de julio, creo. Ay, qué buena memoria tienes. Pues debería haber estado, porque es uno de los que defiende precisamente que nos oculta información los gobiernos, y él
dice que tiene esa información privilegiada, que de vez en cuando cuenta y que, claro, le dan palos por todos los sitios, ¿no? Una de ellas, cuando en su momento, os acordáis de la famosa cara de Marte, ¿no? Él hablaba claramente de que era una construcción de extraterrestres y que sus características felinas y humanas las relacionaba con la esfinge del Antiguo Egipto. Pero cuando se acercaron las ondas mucho más a la superficie de Marte y tomaron imágenes muy claras y muy nítidas de esa cara, el misterio se descompuso. ¿No puede ocurrir lo mismo con Japetto? Claro, ahí está, porque evidentemente él ya no decía estas cosas. Sigue manteniendo que hay una ciudad marciana en Cidonia, en esta zona de Marte, pero lo mismo pasaría posiblemente con Japetus. Claro, Richard Hoagland es el personaje que sí que lleva un poco a su morral cualquier elemento, cualquier noticia que no ha sido contrastada debidamente. Porque, por ejemplo, él habla de que el huracán Katrina, por ejemplo, para que veáis que no solo se refiere a aspectos cosmológicos, el huracán Katrina y otros huracanes mortíferos fueron creados artificialmente usando tecnología HAARP. Es decir, que busca una conspiración, como es todas estas antenas que hay en Alaska de tecnología HAARP, y dice, bueno, si ocurre una desgracia de este tipo, seguro que es el gobierno que nos está ocultando cosas o que está, bueno, pues ni más ni menos que jugando un poco con nuestros intereses. Pues menos mal que el huracán Katrina era poco importante en cuanto a su grado, porque cuando tocó Nueva Orleans era de grado 3, que es poquito comparado con otros. Pues no hay que darle ideas. El problema estaba en la tierra y en cómo estaba la situación allí en Nueva Orleans, no en el huracán en sí, pero bueno. Sí, pero no le quites a los conspiranoicos méritos que... No. Claro, son pequeños retazos, ¿no? Bueno, por supuesto no es muy querido la NASA, porque una de las cosas también que dice es que la NASA asesinó a los astronautas del Apolo 1. En fin, con este tipo de teorías tan descabelladas, pues imagínate, claro. Dicho Hombre, así... Con alguna es lo de siempre, con tantas que cogí manifiestas, alguna acertará. No, si alguna acertará. Así de voleo. Claro, alguna acertará, pero bueno, fíjate que incluso en el 11S, y tenemos aquí a Bruno, que es un auténtico especialista, bueno, pues sabes la teoría que dice Richard Hoagland sobre los ataques al 11S, pues que era parte de una conspiración, pero de astrólogos masones. Claro. O sea, que los masones son malos. Pobres masones. No, y pobres astrólogos. Yo creo que Hoagland empezó bien, como todo el mundo, lo que es, pero pasa mucho se rayan, esto es un rayado, pero empezó bien porque ojo, es cierto que con esto que estamos diciendo, antes de que alguien empieza a pensar al otro lado de la radio. No quiere decir en absoluto que él haya sido el que haya escrito sobre las anomalías en Japetto. Esas son reales y son verídicas. Y que no quiere decir que todo lo que diga es una tontería. Dice cosas muy interesantes. Otra cosa son luego cuando intenta argumentarlas con sus ideas de conspiración. Cuando intenta explicarlas y bueno, pues darles Hoagland tiene la medalla Armstrong, en su momento fue uno de los diseñadores de la placa del Pioneer 1. Bueno, tiene una trayectoria notable en los años 70. Otra cosa que luego ha ido derivando hacia unas cosas más o menos raras, porque él está... Yo creo que lo que mata las ideas de Hoagland es que intenta dar una explicación. O sea, si no dieron... Exacto, es decir, es muy interesante lo que plantea, pero el problema es cuando intenta explicarlo. Entonces, cuando se dice literalmente en castellano, cuando la caga, pero hasta ese momento suele ser un tipo realmente ingenioso y original. El único problema es eso, cuando ya le da, dice, bueno, pero yo tengo la solución, y entonces, bueno, ya se acabó. Pero hay que reconocer que no es el único que sostiene que algo raro hay en Japetto, y que es algo raro, bien sea un tema natural, que por lo tanto, sí, cuando conozcamos mejor el universo, iremos conociendo otro tipo de cosas que ahora consideramos como anomalías, que podrán ser consideradas a partir de entonces como normales, pero lo que sí que es verdad es que las cuestiones que él ha detectado con referente a la estructura, a las formas, a las anomalías en las fotos, a las cordilleras, pues bueno, pues es realmente raro. Y entonces, en ese sentido, sí merece la pena, por lo menos, que en los años próximos, quizás cuando tengamos más información sobre las últimas fotografías que nos llegaron, bueno, cuando sean divulgadas y cuando se conozca mejor la información, pues o bien lo resolveremos, estilo como se resolvió lo de la cara de Cidonia, o bien seguiremos teniendo un misterio más que habrá que resolver cuando vayamos allí. Así de sencillo. Y, por ejemplo, la temperatura se sabe que guarda Japetto. Bastante mala, ¿eh? Sí. Sí. Y también alguna de las fotos yo he visto que salían unas manchas negras. Sí. Claro, la mancha negra es la otra parte que tiene oscura. A ver, la principal anomalía, que lo hemos contado un poco muy por encima, la principal anomalía de Japetto, y mira que hemos dicho ya unas cuantas, pero la principal, la que asombra a los astrónomos, es las dos caras que tiene. Tiene una cara oscura y una cara blanca. Más que blanca, resplandeciente, brillante. La cara oscura, además, perdón, que le han puesto nombre, que se llama Cassini Regio. Bueno, pues parece, según, y aquí hay muchísimas teorías, ¿no? Pero parece que estaría formada por una materia orgánica que no se sabe muy bien, un material orgánico, que no se sabe muy bien si procede del mismo satélite o es capturado de otros satélites que están a los alrededores, como por ejemplo Febe, no claro, Phobos, perdón, no hay tiene una cuestión, hay una cosa que se sabe bueno, hay un sistema tradicional de calcular la antigüedad del sistema solar de los diversos elementos, por ejemplo en los satélites, basándote en los impactos de los meteoritos, el tamaño y la antigüedad. Bueno, en ese sentido,
es unos 2.000 millones de años más joven que lo que le rodea, lo cual significa que es posible que haya sido atrapado, o sea, que es un objeto que no sea exactamente, desde luego no es del mismo tiempo que otras de las lunas que están en el entorno de Saturno. Esto es curioso porque lo que dice Jesús es importante de cara a que se sabe perfectamente que el planeta es inhabitable. O sea, según se tiene inhabitable porque las temperaturas unidas a la situación, por ejemplo, fíjate, lo que está congelado tiene la dureza del acero y además sería una atmósfera con una temperatura inviable para un ser humano. Claro. O sea, en ese sentido no. Pero el agua sí se puede sublimar a determinadas temperaturas, lo que pasa y es eso puede generar los brillos. Y podría ser interesante luego de cara, por ejemplo, en el futuro, a posibles utilidades que pudiera tener. O sea, de hecho, lo que aventura Hoagland en la parte fantasiosa sí que tiene una parte interesante, y es que es muy posible que dentro de miles de años los seres humanos demos una cierta utilidad al sistema solar. Tiene sentido que lo aprovechemos para cosas que ahora mismo no podemos ni imaginar. Y en ese sentido, es verdad que Jápeto es uno de los que tiene cosas interesantes, aunque solo sea por el hecho de esa extraña materia orgánica que parece recubrirlo, que no sabemos muy bien de qué dónde ha venido ni cómo se configuró. Y no olvidemos que en los últimos años han descubierto cosas muy interesantes sobre otras lunas de Saturno, antes ha dicho Silvia, 61, entre ellas la que más se está interesando junto a Jápeto a los científicos es otra de nombre verdaderamente curioso, Encelado, en donde sí se supone la existencia de agua líquida. Sí, incluso, hay agua líquida, en Encelado bajo la superficie, curiosamente. La verdad es que las lunas de Saturno y Júpiter, por el tamaño, siempre han atraído mucho a los escritores de ciencia ficción, y en algunos casos hay descubrimientos sorprendentes. Por ejemplo, a veces lo hemos llevado, pero Arthur C. Clarke tiene unos avances sobre información sobre Jápeto muy curiosos que luego se han visto corroborados con la realidad, o sea, lo cual quiere decir que es uno de los casos en los que incluso escritores de ficción científica han avanzado soluciones o ideas de lo que podía ser que curiosamente se han visto refrendadas luego por lo que parece que conocemos. Claro, fíjate, lo que dice Carlos es muy interesante porque la mayoría de la gente ha leído o ha visto la película de 2001 de Odisea del Espacio. Bueno, pues ahí, en lo que es en la novela, Arthur C. Clarke coloca en Jápeto, no en Júpiter, como luego Stanley Kubrick lo coloca en la parte clara, en la parte donde hay hielo, supuestamente, coloca un objeto oscuro, que es lo que luego aparece. Pero es que estamos hablando de que eso lo hace en el año 1968 y 12 años después es cuando llega la primera sonda, que es la Voyager 1. Es decir, ¿cómo Arthur C. Clarke podía intuir que había una parte oscura y una parte clara y que eso tendría que ver, según él, evidentemente con su novela, con una civilización extraterrestre, lo cual pues da palmadas todavía con las orejas el Richard Hoagland, porque de ver, Clarke es de los míos. No, y sobre todo porque sostiene que tenía información privilegiada, que lo dice alguien cuando quiere justificar esas cosas. Para privilegiados nosotros, por contar con Jesús Callejo y Carlos Canales en los monográficos de esta temporada que hemos abierto con este planetoide, bueno, como lo queramos llamar, porque en cierto modo Saturno es un sistema solar miniatura y con 61 planetas, algunos tan extraños como este Jápeto, satélite entre interrogantes natural o artificial, pero ¿os imagináis que a raíz del monográfico empiezan en las web también, como hacían las parcelas de la Luna, a vender parcelas de Jápeto? Sí, pues ahí lo van a tener crudo. Yo no me compraría una, ¿eh? Yo tampoco. Vaya, más inhóspito. Antes me voy a Deimos, que la tenemos aquí al lado. Jesús, Carlos, gracias. Gracias, un abrazo. Habitualmente hay otros muchos programas, seguro, en el mundo, que cuentan cosas, pero seguro que lo que vamos a contar nosotros no lo cuentan mucho. Empezando por lo de hoy, fíjate. O sea, que echen humo los MP3 ya, ¿no? Sí. Empezando por lo de que es raro. Es raro. El mismo nombre del que vamos a decir es raro, pese a que es muy importante. Hablamos de Jápeto. Muy importante porque es la tercera luna en tamaño del planeta más hermoso, con el permiso de la Tierra, evidentemente, del sistema solar. De hecho, el único lugar del sistema saturniano desde el cual se pueden observar los anillos de Saturno es precisamente esta luna, Jápeto. No es la más conocida, pero con toda seguridad es la más enigmática, y quizá la primera. Sin duda alguna, es la más enigmática. Con esas características común que hemos tenido a gala en los últimos monográficos. Y un poquito más os vamos a permitir de manga ancha con el tiempo, que por eso empezamos a esta hora el programa, empezamos a esta hora el monográfico, y lo vamos a hacer siempre así, que nos va a permitir, bueno, pues hablar más extensamente sobre algunos de los temas que a veces por cuestión del tiempo, por esos señales horarias que llegan como siempre a las 2, bueno, pues hemos tenido que ir apurando algunas despedidas y se han quedado algunos datos en el tintero. Este año, bueno, pues vamos a poder estar un poquito más relajados en estos monográficos y ampliar las temáticas y completar el círculo de cada uno de los asuntos que vayamos a comentar. Claro, porque lo que se trata sobre todo es de sorprender, como ha dicho Jesús, buscarlo, cosas raras que la gente no haya escuchado. La Zona Cero.
Y como siempre, como todos los años, como todas las temporadas, con esta sintonía comienzan los monográficos. Y comienzan, como no, con Jesús Callejo, Carlos Canales. Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Silvia, muy buenas. Hola, buenas noches. Hola Silvia. Relajaditos todos y cargaditos de pilas, Sí, que parecemos. relajados, morenos. En fin, una nueva temporada que empieza, con lo cual, con nuevos ánimos, cargados de monográficos, de proyectos y de ilusiones, como siempre. Y por dar unas pinceladas... Y otras porque no nos da opción. Yo creo que en esta ocasión, pues si podemos tener esas peticiones que coincidan bastantes oyentes en ellas, pues las ponemos a la antena. Normalmente lo hemos hecho casi siempre y cuando pues eso haya un poco esa unanimidad a la hora de seleccionar temas que están un poco en la misma línea que hemos pretendido los monográficos. Y un poco de lo que podemos avanzar, no demasiado, porque los monográficos una de las características es que suelen ser muy sorpresivos. Es que sí va a haber cosas que a lo mejor no ha habido en temporadas pasadas, sí vamos a meter, por ejemplo, mucho más astronomía, muchos misterios del espacio que los hay, y también algo más de ufología, que tampoco hemos tratado mucho en los monográficos, y sí, sin embargo, pues en las tertulias. Así que habrá un poco de todo. Clásicos por una parte, y por otros sitios, pues sorprender al oyente, que es un poco... muy poquitas, que la gente se lleve la sorpresa cada fin de semana al escuchar el programa, pero un poquito las ideas que estamos ya barajando para los monográficos de este año. Pues se trata de 3 líneas. Primero, mantener más o menos lo que hemos hecho con los monográficos siempre, intentando buscar pues una especie de combinación de misterio, de elementos raros y extraños, a ver si sería rarología o extrañología, y todo eso añadido pues a desafíos, notas curiosas, cosas que se están investigando de las que no se conocen los resultados, o cuestiones sorprendentes y extrañas. A lo que hemos añadido algo más, que son algunas peticiones de oyentes Muy bien. que han ido manifestando. Muy bien, porque además han estado siempre muy atentos y a lo largo de todas las temporadas nos van haciendo solicitudes y peticiones, y a veces porque ya tenemos unos temas barajados